Buenos días, docente del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos. En esta ocasión dedicaremos un espacio de tiempo a esta segunda reunión de trabajo colegiado del semestre 2016A, abordando aspectos relacionados con la segunda etapa de evaluación del desempeño docente, la referente a la evaluación de expediente de evidencias y enseñanza. En esta etapa se evalúan las dimensiones 1 y 4 del perfil docente señaladas en el documento Etapas, aspectos, métodos e instrumentos. Proceso de evaluación del desempeño docente, educación media superior. 2015-2016. Los dejo entonces con el doctor Josué Ansaldúa Andreu. Muchas gracias. Muy buenos días, docentes que nos acompañan el día de hoy en esta segunda reunión de trabajo colegiado. Como se mencionó en la conferencia anterior, el expediente de evidencias de enseñanza es una muestra de los trabajos realizados por los estudiantes a lo largo del ciclo escolar anterior, como pueden ser textos, organizadores gráficos, reportes, dibujos, esquemas, problemas resueltos o exámenes, así como de materiales de apoyo que utiliza el docente para impartir sus clases. Tanto la muestra de los trabajos realizados por los estudiantes como el material de apoyo utilizado por el docente deben corresponder a una misma situación de aprendizaje. Estos elementos constituyen las evidencias de enseñanza para argumentar las decisiones en el ejercicio de su función docente. Dependiendo del tipo de evidencia, esta puede tener una extensión máxima de 2 a 3 cuartillas, las cuales se suben a una plataforma en formato PDF, JPG o PNG. Para efectos de la evaluación docente, el maestro deberá escoger, a partir de 2 situaciones de aprendizaje diferentes, 2 trabajos por cada situación. Uno realizado por un alumno de alto desempeño y otro por un alumno de bajo desempeño. Para cada situación de aprendizaje se presenta la evidencia de enseñanza correspondiente, es decir, algún material elaborado por el docente para presentar el tema. En consecuencia, el docente deberá subir a la plataforma 4 evidencias de aprendizaje y 2 de enseñanza. Cada evidencia de aprendizaje es un producto elaborado de forma individual por un estudiante y deberá ir acompañado de una serie de anotaciones hechas por el docente. Las anotaciones deberán ser claras, concisas y precisas e incluirán tanto aciertos como aspectos a mejorar. Se recomienda propiedad en el uso del lenguaje y evitar comentarios peyorativos o inadecuados. Es importante señalar que las evidencias deben ser escogidas cuidadosamente, pues una buena evidencia dará la oportunidad de realizar un buen análisis. Una vez seleccionadas las evidencias y hechas las anotaciones correspondientes, el docente deberá subirlas a la plataforma en el periodo de tiempo que sea establecido por el INE. A partir de las evidencias presentadas, el docente tendrá que elaborar un texto de análisis donde argumente la manera en que emplea el conocimiento de las características de sus estudiantes y del contexto educativo, considerando el modelo educativo por competencias. El texto estará guiado por un conjunto de enunciados que facilitan su elaboración y el tiempo para realizarlo en línea es de 4 horas. El texto de análisis contiene los siguientes elementos. El contexto educativo, como primer punto. En este apartado se espera que el docente realice, a partir de enunciados guía, una descripción del entorno sociocultural, así como de las características académicas, sociales, económicas, de infraestructura y de organización, entre otras, del subsistema en el que labora, de la escuela y de sus estudiantes. En esta parte del análisis, el docente deberá describir la localidad donde se encuentra el plantel, el medio, las actividades económicas preponderantes de la región, así como el tipo de escuela, turno, infraestructura, mobiliario y equipo con que se cuenta, etc. Y explicar la manera en que las características socioculturales de la localidad y de la escuela favorecen o obstaculizan el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Respecto a la descripción del estudiante de quien se presentó la evidencia, se espera que el docente describa las características de desarrollo y aprendizaje de dicho alumno, su edad, el desempeño en el grupo, si es un alumno de alto, medio o bajo desempeño, su desarrollo cognitivo, es decir, la capacidad que tiene sobre el razonamiento deductivo, inductivo o analógico, su capacidad para hipotetizar, generalizar, conceptualizar, resolver problemas, las estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio que utiliza, etc., así como los resultados de su evaluación diagnóstica y el proceso en que se encuentra con respecto al contenido a aprender, así como sus estilos de aprendizaje,
si presenta necesidades especiales, habilidades y destrezas particulares, el desarrollo socioafectivo, es decir, las relaciones interpersonales, su disposición y actitud frente al trabajo tanto individual como en equipo, comunicación asertiva, etc. Así como una explicación de cómo todos estos elementos favorecen o obstaculizan el proceso de aprendizaje del estudiante. Asimismo, es importante incluir la descripción del nivel social, cultural y económico del alumno de quien presentó la evidencia, su entorno familiar, la educación de los padres y la manera en la que participan en la educación de su hijo o hija, si asisten a juntas y si están al tanto del desempeño de sus hijos, y explicar cómo ello favorece o obstaculiza el proceso de aprendizaje del estudiante de quien presentó la evidencia. Un segundo gran apartado del texto de análisis consiste en la argumentación del diseño de la estrategia didáctica. Aquí se espera que, de acuerdo con las disciplinas que imparte, el docente analice y describa su trabajo considerando los propósitos y contenidos del programa de estudios vigente que corresponda, justifique la estrategia didáctica empleada de acuerdo con el enfoque de competencias, las actividades que llevó a cabo y la forma en que realizó el proceso de evaluación. En cuanto al punto referente a los propósitos y contenidos del currículum vigente, se espera que el docente señale el campo de conocimiento, la asignatura, el bloque y el tema específico de la situación de aprendizaje a la que corresponde la evidencia presentada, el enfoque de la asignatura y el producto de aprendizaje. Asimismo, la manera en la que la evidencia presentada atiende a la necesidad de formación de estudiantes de acuerdo al perfil de egreso o propósito de la asignatura. De igual forma, el docente deberá mencionar tanto las competencias genéricas como disciplinares que se trabajaron en esta actividad y justificar la manera en que la evidencia presentada promueve en los estudiantes el desarrollo de estas. También se espera que el docente dé cuenta de cómo se refleja en la evidencia la aplicación del enfoque basado en competencias para el logro de un aprendizaje significativo y la forma en que en dicha evidencia se contextualizan tanto el entorno sociocultural como los intereses y necesidades de los estudiantes. Respecto a la descripción y justificación de las actividades realizadas con los alumnos, se espera que el docente explique la forma en que incorporó los conocimientos previos de los alumnos para el desarrollo de la situación de aprendizaje. Igualmente, se pide que el docente describa y justifique la manera en que llevó a cabo la situación de aprendizaje de donde se derivó la evidencia, es decir, las actividades de inicio, desarrollo y cierre. Mencionar también las actividades de enseñanza-aprendizaje que utilizó en cada momento de la situación de aprendizaje y asimismo que describa y justifique de qué manera estas actividades son congruentes con el enfoque de la asignatura y que explique cómo estas actividades contribuyen al desarrollo de competencias. De igual forma, se pide que explique cómo las actividades planteadas promovieron la participación de los estudiantes, es decir, si se dio oportunidad a los estudiantes de opinar, de expresar ideas, de imaginar, etc. Asimismo, se pide que el docente explique la manera en que organizó el espacio y las dinámicas de grupo y cómo todo ello contribuyó a crear un mejor ambiente de aprendizaje. Asimismo, se pide que el docente describa y justifique los recursos y materiales didácticos utilizados, así como la manera en la que la situación de aprendizaje promovió en los estudiantes la búsqueda de información en diferentes fuentes, por ejemplo, con otros compañeros, el uso de libros de la biblioteca, la internet, etc. Finalmente, se pide que el docente describa y justifique las técnicas e instrumentos de evaluación utilizados. Como último punto del texto de análisis, se pide justamente un análisis de los resultados de la práctica educativa. Aquí se espera que el docente efectúe el análisis de los resultados obtenidos por sus estudiantes y los relacione con su práctica. En un primer momento de esta parte del análisis, se espera que el docente explique el alcance de los objetivos de enseñanza, es decir, con base en los resultados contenidos en la evidencia, haga una valoración del logro de los objetivos para esa actividad, explique los logros y dificultades del alumno de quien presentó la evidencia, describa las dificultades que enfrentó al realizar esta actividad y explique y justifique la forma en que evalúa la evidencia presentada. Para todo esto es muy importante que haya congruencia entre las anotaciones hechas por el profesor en la evidencia y lo que escribe en este apartado. Un segundo apartado de esta parte del análisis se refiere a la retroalimentación hecha a los alumnos por parte del docente, quien deberá explicar y justificar la manera en que proporcionó retroalimentación al alumno del que presentó la evidencia, de acuerdo con los resultados de la evaluación y desempeño del alumno en la situación de aprendizaje, e indicar y explicar
¿Qué sugerencias dio al estudiante para mejorar su proceso de aprendizaje? La última parte del texto de análisis se relaciona con la manera en que esta experiencia sirvió para retroalimentar al docente en su propia práctica. Aquí tendrá que describir las fortalezas y debilidades de su intervención docente en relación con la situación de aprendizaje de la cual se derivó la evidencia presentada. Argumentar los retos de su intervención para la mejora del desempeño a partir de los resultados que obtuvo en la situación de aprendizaje de la cual se derivó la evidencia presentada y explicar de qué manera esta evidencia le ayudó a reflexionar sobre su práctica y la forma en que todo ello le ayudó a su crecimiento personal y profesional. Es importante señalar, como se mencionó en la conferencia anterior, que hay que tomar en cuenta que la sintaxis, la puntuación y la ortografía son aspectos que también se evalúan en esta etapa. Entrenarse en la redacción de textos argumentativos resulta, por tanto, indispensable si quiere alcanzar un nivel sobresaliente en esta etapa de la evaluación del desempeño. Finalmente, les recordamos que cualquier duda la pueden enviar al siguiente correo: tutorialdocente@cobaen.edu.mx. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.